¿Se oye? Ahora. Bueno, buenas tardes. Vamos a presentar ahora la novela que escribí durante la pandemia y que se titula La maleta del contrabajo. Y para presentarla está aquí mi amigo, compañero Francisco Camaño, que fue secretario general de Relaciones con las Cortes y ministro de Justicia en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Es un escritor de Derecho Constitucional, pero siempre que escribe Derecho Constitucional hace literatura, además, lo cual es muy, muy importante para que la lectura jurídica no sea gravosa ni tediosa y sea muy agradable. Tuvo la amabilidad de aceptar la invitación para venir a presentar la novela, cosa que yo le agradezco infinito, y además ahora en periodo vacacional pues mucho más. Así que, Fran, cuando tú quieras. Muchas gracias, buenas tardes a todas, a todos. Y para mí es un verdadero honor que Paco Bastida, el autor de esta estupenda novela, pues me haya hecho un poco cómplice de la misma, al menos en esta Semana Negra, pudiéndola presentar. Paco ha hecho una novela ágil, si la leen con calma lo verán, divertida y sobre todo muy, muy entretenida. Un conjunto de cualidades que normalmente solo son patrimonio de aquellos relatos bien estructurados, que fluyen con mucha naturalidad y cuyo secreto es estar pensados y, sobre todo, mejor escritos. La maleta del contrabajo cuenta con todos esos atributos y, por tanto, para mí es un verdadero placer hablarles, sin hacer spoiler, claro, un poquito de la misma. Dos matrimonios, amigos de urbanización y de Pantalán, a los que nos gusta el mar. Esto es mucho más importante que ser amigo de urbanización. Un músico y una profesora de idiomas y un empresario de origen gallego, como el autor, dedicado a la explotación de canteras, y su mujer, dueña de una tienda de ropa y exmodelo. Estos son los cuatro protagonistas sobre los que gravita una historia de historias en la que lo incómodo de la verdad conduce a la desesperación. La maleta del contrabajo nos habla del miedo a romper nuestra zona de confort, de cómo preferimos construir una historia, un relato que nos permita eludir las aristas de la verdad, trampeando los rincones cotidianos de nuestra existencia antes de enfrentarnos al muro de los hechos. Tan es así que a menudo habilitamos sucedáneos para aliviar los golpes, cambiando el cierre de hormigón por una cortina suave, aunque sea tupida. Procuramos satisfacciones subsidiarias y a menudo ocultas para compensar los desmanes de nuestra vida que, de alguna manera, equilibren la infidelidad y la infelicidad que algunas cosas nos reportan. Y por eso hay personas en esta novela, como en la realidad para la que está escrita, que conviven con la corrupción, que conviven con el delito, que conviven desde la normalidad, incluso con el encuentro con la amante o con la prostitución anónima. Todo esto ocurre en esta interesantísima novela. De alguna manera, para el autor somos como belles de jour, ¿no? Como bellas de día que tejemos una red de autoengaños con tal de alejarnos de los reveses de nuestro existir, de la dureza de lo cotidiano, incluso con tal de ocultar, como ocurre en la novela, el secuestro de un hermano. Este encadenamiento de medias verdades que está a través y circula a lo largo de toda la novela y de ocultaciones abocan a los protagonistas, a estas parejas, a un viaje irreversible en el que se mezcla lo querido y lo inconsciente, como una road movie de la realidad, de la normalidad, como una noria, ya que la tenemos aquí tan cerca, se me ocurría la imagen, ¿no? Salpicada de incidentes que en la manera en que va ganando inercia los va hundiendo a los protagonistas cada vez más, como esa imagen de la cabeza de perro pintada por Goya que todos conocéis.
A mi juicio, este es el fondo más certero que acompaña a esta trepidante novela negra escrita con maestría por Paco Bastida. Negra, entre otras cosas, porque la huida y la desigualdad en los acontecimientos no lo fijan ni la voluntad ni tampoco el destino. Ante todo, queda en manos de la desesperación y de la fortuna, de lo bueno y de la mala suerte. Y la vida tiene mucho de eso, de buena y mala suerte. Y a veces nos encontramos en encrucijadas que nos permiten salir al paso y otras veces elegimos el camino equivocado dentro de esa encrucijada. Por tanto, esta forma de entender la vida como un zoco en el que conviven la oportunidad y la estafa, a golpe suave de jazz, que es una línea continua de ese contrabajo que recorre toda la novela, es un poco el ambiente que subsiste y está en ella. Frente a esta realidad, frente a este top manta de los deseos y de los equívocos y de las mentiras pretendidamente paliativas por las cosas que a diario nos pasan, se detiene curiosa una persona que el autor nos la presenta de la manera siguiente, y leo textualmente: de poco más de 30 años, de mediana estatura y cara aniñada, que resultó ser un subinspector de la comisaría de Castelldefels, que es el lugar donde ocurren gran parte de los acontecimientos. Este subinspector, de nombre Fajardo, es un hombre tenaz, sistemático, previsible, un profesional que solo persigue hacer bien su trabajo y que se sienta frente a uno de los ordenadores de la comisaría y es capaz de estar horas y horas consultando bases de datos, analizando información para poder al día siguiente abrir líneas de investigación y de trabajo, aunque pase de la hora de trabajo, aunque tenga que quedarse sin llegar a casa a la hora que debiera haber llegado. Pero además, en esta novela, es una novela que nos habla de Castelldefels, pero nos habla de Castelldefels en un mundo absolutamente globalizado. Y esto es un elemento, para mí fue muy novedoso y me parece una pieza fundamental del relato. Un mundo globalizado en el que todos nosotros vivimos ya a diario, no somos conscientes en absoluto de la cantidad de relaciones internacionales que tenemos desde que nos levantamos. Porque al levantarnos podemos hacer un pedido, ¿verdad?, de Amazon con solo tocar una tecla, y eso ya es un contrato, sabe Dios, con una empresa que está situada en algún lugar del mundo. Nos mandamos mensajes y dialogamos a través de las redes sociales con personas que pueden estar en muchísimos lugares del mundo y muy lejos de nosotros. Esta internacionalización de nuestras vidas también se produce con mucha intensidad en esta novela. Y lo curioso es cómo se va introduciendo en ella. Desde el punto de vista de los acontecimientos negativos, quizá el elemento de esa globalización que más nos preocupa a todos es el delito organizado, del que tanto tenemos, y más cuando hablamos de una novela negra, o del terrorismo, que sería el otro elemento, sobre todo el terrorismo yihadista, de carácter también internacional y que muchos países tienen o sufren, ¿no? Pues bien, este elemento es introducido con una gran maestría por parte de Paco Bastida en la vida de estos dos matrimonios de Castelldefels. Es muy curioso cómo es capaz de articular ese relato de lo normal con este fenómeno globalizado, pero que nos puede afectar, pero que si nos afectase a nosotros nos sorprendería y nos parecería casi un exceso de imaginación que a estas personas pudiesen incurrir en tramas que tienen que ver con el terrorismo internacional. Y sin embargo el autor lo consigue de una manera verdaderamente formidable. La maleta del contrabajo, esta novela, por tanto, es una expresión de nuestro mundo. Es una expresión muy actual. Es una novela negra escrita para hoy, no es de ayer. Por tanto, es dinámica. Se utilizan los medios que nosotros utilizamos. Sus personajes piensan como nosotros pensamos y son cautivos también de nuestros propios defectos y del mundo en el que estamos viviendo. Forma parte, por tanto, de una realidad de la que ya no podemos huir. Y Paco Bastida lo consigue, en mi opinión, con una verdadera habilidad
a la hora de ir colocando en la estructura cada una de estas complejas piezas. Pedro, el gallego propietario de canteras, debe rescatar en un determinado momento a su hermano, que es su socio, además de participar obviamente en su empresa, que se encuentra en un país, árabe, para entendernos ahora aquí y no identificarlo, y es secuestrado porque lo que pretenden es obtener la dinamita de la cantera para realizar un atentado. De esta manera tan natural, pues las cosas es que ocurren así en la vida. Se ve implicadas unas personas que ya tenían unos conflictos poderosos por sí mismas, porque les habían colocado droga en uno de los barcos que tienen, en fin, no voy a desvelar la trama de la novela, pero se ven implicados en una relación completamente distinta y novedosa como es esta del terrorismo. El trabajo de contextualización que hace el autor es verdaderamente formidable. La maleta de contrabajo habla de jazz a lo largo de todos sus capítulos y lo habla además eligiendo las piezas necesarias para entonar el ritmo de cada capítulo. Además tiene esa velocidad de lectura que empiezas y ya no dejas, es un continuo que caracteriza, por supuesto, a las buenas novelas. Raymond Chandler, que todos conocéis, por supuesto, el gran autor de novela negra, ¿no?, decía que la novela negra no es más que el simple arte de matar puesto en un papel. La novela de Paco Bastida responde claramente, por lo que le ocurre a sus personajes, a esa descripción de Raymond Chandler. Yo no sé si Paco es seguidor o no de Marie Kondo, esta señora que tanto nos habla del arte de ordenarlo todo, pero su novela está perfectamente ordenada. Yo soy muy caótico y por eso admiro tanto su capacidad de colocar las piezas en cada lugar. Y de hecho, siempre que veo una caja de un contrabajo, una maleta de un contrabajo, procuro alejarme de ella y si acaso llamar a unas mudanzas, porque como te toque moverla, ¿no?, al músico hay que tener mucha vocación por los graves para tocar el contrabajo, porque es un instrumento enorme. Y sin embargo, a pesar de esa enormidad, Paco es capaz de colocar dentro de la maleta del contrabajo una galaxia de tal magnitud que un contrabajo parece sencillamente la caja, la funda de un silbato. Es capaz de colocar un relato enorme en un espacio que finalmente, sin embargo, es tan reducido como el de la maleta de un contrabajo. Escribe en un determinado momento el autor: bajo la bodega, lo leo también literalmente y os posiciono solo ante la novela, porque quien tiene que hablar es él. Bajo la bodega y con gran esfuerzo subió a cubierta la pesada maleta. Miró de nuevo 360 grados y al no divisar a nadie la empujó al agua. Carlas no sabía si era ella la que se alejaba lentamente del barco o era al revés. El espanto llegó al ver que no se había hundido del todo. La caja del contrabajo se había dado la vuelta y su parte inferior sobresalía unos 30 centímetros. Seguramente había una burbuja de aire que impedía el hundimiento. Se agachó y con saña golpeó la estructura visible de la caja, haciendo varios agujeros en la parte superior hasta conseguir que el agua entrase y mercé descendiese al fondo del mar. Quedó hipnotizado viendo cómo bajaba, desapareciendo para siempre de su vida, la mujer a la que había amado y odiado a partes iguales. Cuando ya se incorporaba, contempló con horror que unos hilos de sangre salían de la maleta al hundirse. Otro autor de novela negra, en este caso Parker, que es el autor del famoso detective Spencer, comienza una de sus más conocidas novelas, Dios salve al niño, que seguro que muchos de ustedes habrán leído, con una escena en la que Spencer está sentado en su escritorio de detective con unos clientes delante, pero está pensando en sus cosas. Y en esas cosas que piensa, leo también textualmente, escribe lo siguiente: en alguna parte, piensa Spencer, el trigo debe estar tan alto como un ojo de elefante.
Pues bien, yo creo que las novelas negras de calidad se miden por la altura del ojo de elefante. Y justamente esa especie de hilo de sangre que después de golpear la maleta del contrabajo sale cuando se está hundiendo en el mar, ese hilo de sangre que hipnotiza a él, pero hipnotiza a todos los lectores, creo que marca también la altura muy elevada del ojo de elefante de esta excelente novela que has escrito para gusto de todos y que, por supuesto, a quienes no la conozcan, les invito a que la compren y que la lean. Sobre todo porque disfrutarán muchísimo de su lectura. Es una lectura ágil, entretenida, divertida y seguro que ustedes también quedan hipnotizados con su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Yo, si debo decir algo, es que me parecen unas palabras totalmente exageradas para una persona que comienza a escribir su primera novela, ¿no? Podríamos dar la palabra al público para que haga las preguntas pertinentes y así yo poder expresar lo que ellos quieran saber acerca de la novela, de cómo se hizo la novela, etcétera, ¿no? Que como quedan 10 minutos nada más, pues yo creo que es preferible, ya que están ustedes aquí en la presentación, que sean ustedes los que hagan las preguntas. Si no hay preguntas, pues yo hablaré, evidentemente. ¿Alguien quiere preguntar? Porque tenemos aquí un micrófono. Bueno, sí. No, está allí la chica. Qué horrible. Bueno. Supongo que será esta segunda alternativa, ¿no? Pero es un poco complicado la mecánica esta de elegir un tema musical, un jazz, para un capítulo determinado. Imagino que entonces cada capítulo tendría como una ambientación diferente o una temática diferente para cada tema. Muchas gracias. Muchas gracias. La música, yo creo que esta música de jazz en concreto está muy vinculada a la novela negra, y además como uno de los protagonistas pues es un músico de jazz, pues era obvio que tenía que haber piezas musicales. La idea era poner títulos que correspondiesen un poco a lo que iba escribiendo, más que poner primero el título y después, y no en todos los capítulos hay evidentemente música. También la idea inicial era poner un disco acompañando a la novela. Vi que eso era imposible, no imposible, muy complicado para mí. Y una solución mucho más moderna era poner un código QR al lado del título, y así con el teléfono poder escuchar los títulos en YouTube. Pero había un problema de derechos de autor y no me quería meter en ese fregado, y aunque están en YouTube y cualquiera los podría escuchar, pero bueno, no deja de ser un problema, y como juristas pues tenemos que respetar los derechos de autor. Entonces ahí no, pero la música la fui poniendo a medida que el autor se iba deprimiendo, pues también cambiaba
la música, ¿no? Y los títulos. Esa fue la idea. La novela, como dije, la empecé a escribir en plena pandemia y tenía unas ideas muy pocas acerca de cómo tenía que transcurrir, pero más bien la novela me llevaba a mí más que yo ir a la novela, ¿no? Porque me iban surgiendo ideas y realmente estaba en una especie de trance, de tal manera que cuando acababa de escribir por la noche, pues cuando me iba a la cama estaba ya rumiando qué es lo que tenía que escribir y dar soluciones a los problemas para encajar la historia, porque son varias historias que tienen que tener encaje, no eran historias diversas, ¿no? Y eso es lo que me pasaba, que me iba llevando la novela a mí más que yo llevarla a la novela. Un problema también que tuve pues era cómo editar la novela, porque nosotros como juristas y como profesores de universidad nuestro problema es escribir, pero no la publicación, porque una vez que uno encuentra la editorial, la editorial se dedica a ello, entre otras cosas a no pagarnos y a vender los libros, ¿no? Pero aquí era lo contrario, uno escribe y luego dice, bueno, ¿y para qué he escrito esto? ¿Cómo lo edito? Yo no conocía a ninguna editorial, en fin, a Anagrama, todas estas editoriales las conoces como lector, pero no para ofrecer una novela, y además, pues bueno, si no eres una persona conocida en el mundo literario, pues tampoco te dan esa oportunidad. Así que opté por la autoedición y además yo quería conservar los derechos de autor, porque la concepción de la novela era un poco una concepción cinematográfica, y si se lee la novela se ve que los capítulos tienen una extensión muy parecida, y además acaba el capítulo tensionando la escritura y la lectura para que haya la necesidad de qué pasa ahora y continuar en el capítulo siguiente, como sucede en las series de televisión, ¿no? Y bueno, mi pretensión última será que esto se lleve algún día al cine y se haga una serie o una película, porque creo que cinematográficamente pues podría quedar bien lo que es la novela, ¿no? Y bueno, fue así un poco como se fue tramando la novela, y sobre todo viendo que en la vida los personajes no son blancos o negros, nosotros no somos blancos o negros, sino que siempre hay un gris, una borrosidad a la que yo me he dedicado también en el derecho, y como personas aparentemente normales, como todos nosotros, podemos vernos en una encrucijada en un momento determinado donde no podemos reaccionar a situaciones que nosotros mismos vamos provocando. Y en la novela, al final, acaba uno, como las novelas un poco de Patti Smith, ¿no? Donde no te parece tan mal lo mal que actúan las personas, ¿no? Y dice, bueno, es un canalla, pero me cae bien, ¿no? Y no quiero que le pase nada, y eso ocurre también un poco en la vida en general y en la novela. Yo creo que eso es un elemento importante. Y la sitúo en Cataluña, porque bueno, viví 8 años en Cataluña. Quería tocar también el tema de la corrupción del 3% en Cataluña, y comparar cómo un empresario gallego que vive la corrupción como algo normal y como un elemento del medio ambiente gallego, que eso no es corrupción, el caciquismo está tan enraizado en Galicia que eso no se entiende como corrupción, ¿no? Hasta hace poco, pues no, los empleados públicos, hasta hace muy poco, los empleados públicos no iban por concurso oposición, era que yo conozco a fulanito y ya verás cómo hablo con fulanito y yo coloco, y así se teje esa relación de intereses, ¿no? Entonces, cómo él ve como algo nocivo la corrupción
del 3%, de que le exijan trabajar en la cantera un 3%, pero sin embargo la cantera que tiene en Galicia, el que haya estos manejos lo ve como una cosa natural, porque son uno de los nuestros, ¿no? Mientras que allí pues no ve como uno de los nuestros, aunque lo quieran captar por esa razón. Entonces me parecía también que en una novela negra encaja muy bien el tema de la corrupción política, corrupción judicial, corrupción policial, y eso está en la vida, ¿no? Y por eso pues yo creo que ese tema está también sobrevolando en todo momento la novela y las relaciones personales. Eso por una parte, y por otra parte también las deslealtades, los celos, la venganza, que también forma parte de la vida. ¿Quieres añadir algo más? No, creo que estamos en un plazo, no lo sé, pero se están advirtiendo. Sí, pues nada. Pues parece que ya ha pasado la media hora que nos han dado y os agradezco muchísimo la presencia. Doy gracias a la Semana Negra y a su director, Ángel de la Calle, por habernos brindado este espacio y este momento para hablar de la novela. Y ahora, como diría Paco Umbral, los que quieran comprar el libro lo pueden hacer en la Buena Letra, que es un stand que está allí en las librerías, y en la Buena Letra podría... Ah, está aquí, está allí atrás, pues nada, nos facilitan la edición. Pues allí atrás podrá adquirirse la novela. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. El autor estará firmando ahí atrás, o sea que anímense a comprarlo. Voy a firmar. Bueno.